Bueno, aquí tenemos un tema que es de su interés, porque es del interés para todos, sí señor. Bueno, es cómo ser financieramente inteligentes en Navidad y en inicio de año, porque esto es un círculo que se repite constantemente, ¿verdad? Estamos queriendo, los que, bueno, reciben utilidades, los que trabajan para empresas, las utilidades, salir, comprar el regalo de los muchachos, la ropa que se pueda comprar, los arreglos de casa, todo eso está muy bien, chévere, nos sentimos felices, pero después que pasan las fiestas, llega enero y la cosa se pone tensa, se pone delicada, ¿no? Porque, bueno, el recurso se suele agotar en estos días de diciembre. ¿Cómo hacer para no estar año tras año repitiendo esos ciclos? Y esto lo tenemos que hablar con una persona que sabe de la materia. Para mí, de verdad, es un excelente honor recibirlo acá en Café Vital. Él es Leonardo Arguello, ¿okay? Es economista de la ULA, magíster en desarrollo regional, especialista en gobernabilidad y políticas públicas de la UCAP, Corporación Andina de Fomento y Gerencia Pública Municipal en la Universidad Santa María, profesor investigador de la ULA, integrante de la ONG Red Agroalimentaria de Venezuela y de Cayapa, revista venezolana de Economía Social, director de Actualidad Económica Venezuela, indicó la cuenta, @Actualidad Económica Venezuela, espacio de divulgación de información económica del interior del país. Es decir, estamos ante un verdadero profesional en la materia, así que bienvenido a Café Vital. Leonardo, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, Víctor. Muchas gracias por tus palabras, muy amable de tu parte, y gracias por invitarme a Café Vital. Saludos por supuesto a la gente de la emisora Radio Sintonía 1420 AM y por supuesto a tus escuchas y demás seguidores. Y bueno, acá estamos en plena actividad económica. Salí hace aproximadamente una hora de clase y bueno, para atenderte con todo el gusto del mundo la entrevista. Qué bueno, qué bueno. Así que te agarramos fresquecito en la materia, pues. Así es. Leonardo, ciertamente, como le acabo de presentar, el tema está contextualizado en la Navidad y el Año Nuevo. Pero yo quiero partir, Leonardo, de lo que estamos viviendo los venezolanos actualmente con la economía, porque si bien es cierto, no estamos teniendo en estos últimos meses esos picos de inflación que tuvimos anteriormente. Obviamente ha habido cierto equilibrio con el dólar, se mueve relativamente, pero hemos tenido escenarios mucho más complicados. Sin embargo, el feedback general que yo recibo y que muchos estamos recibiendo con la gente que tiene tiendas, comercio, igualmente con las empresas, es que ha habido seriamente una disminución del consumo. Entonces, si tenemos estos factores aparentemente estables con la economía, ¿por qué ha habido esta disminución en el consumo? Inclusive el Black Friday en la gran mayoría de los comercios pues no generó los resultados esperados. Ok, eso es correcto, Víctor. Si nosotros comparamos aquí rápidamente, por ejemplo, la variable dólar, su comportamiento en el año 2022 con este 2023, nosotros podemos observar tranquilamente que a partir de abril del año pasado, un dólar que estaba alrededor de una tasa de 4 bolívares con 40, con 45, cerró el año con una tasa de 17 bolívares con 50. Eso significó un incremento que estuvo por encima del 300% y eso en verdad prácticamente paralizó ese intento de recuperación económica que tuvimos el año pasado. Venimos para acá, para este 2023, y nosotros observamos que a partir del cierre del mes de enero hasta lo que llevamos ahorita, Víctor, apenas en octubre el dólar aumentó un 100%, Sí. ¿ok? Un incremento en términos relativos bastante menor a lo que hubo el año pasado, ¿no? Exacto. Pero por el lado de los sueldos y salarios, y muy particularmente, Víctor, lo que tiene que ver con los salarios del gobierno nacional, nosotros observamos que desde marzo del año 2022,
cuando fue establecido un salario mínimo, teniendo como referencia los $30 en promedio mensual, hablamos de 130 bolívares en aquel momento, ese salario hoy se redujo de una manera abismal y ni siquiera llega a los $4. Eso impacta, por supuesto, en el poder adquisitivo, que es el poder adquisitivo, esa capacidad de compra que nosotros tenemos, ¿no? El gobierno ha apostado a la política de pago de bonos en buena parte de la sociedad venezolana, incluyendo los trabajadores del sector público, para tratar de contener el avance del dólar, y de una u otra forma lo ha logrado, ¿no? No de la mejor manera posible, a un costo, porque ha gastado reservas internacionales, pero el incremento vertiginoso de la tasa del dólar lo logró paralizar, pero en detrimento del consumo. Entonces tenemos esos elementos de caída del consumo, tenemos esos elementos que Black Friday es un buen ejemplo, ¿no? Cómo no se movieron las ventas en ese fin de semana como lo estaban esperando, sobre todo el sector comercio. Entonces ahí el consumo, podemos decir que técnicamente está deprimido, porque las medidas del gobierno están dirigidas, vuelvo y repito, parte de una política neoliberal a tener contenido el aumento de sueldos y salarios. Sí, evidentemente eso tiene que ser definitivamente la causa. Tiene que ver también, Leonardo, el tema de los ingresos por petróleo, impacta también en esta situación. ¿Qué tal estamos en Venezuela en ese aspecto? Sí, eso es correcto, Víctor, y aquí le damos entrada a una variable política que Víctor, en este momento nos está generando muchísima incertidumbre, porque se mezcla el elemento ideológico, ¿no? En términos de esto, el socialismo del siglo XXI. Uno no termina de entender si llegaste a un acuerdo, lo que recientemente se firmó en Bahamas, donde tú ibas a ejecutar una serie de compromisos ahí plasmados, dentro de los cuales se observaba una atención al sector económico muy interesante en términos de la eliminación de las sanciones y de todo este conjunto de medidas que no podemos negar han impactado la economía. Entonces, este comportamiento de las últimas semanas por parte de las altas autoridades venezolanas no terminamos de entenderlo, porque si eso iba a permitir que la Chevron, por ejemplo, desarrollara mejor sus actividades de explotación petrolera, y eso obviamente iba a repercutir en aumentar tanto la cuota de producción y exportación de petróleo y por ende los ingresos, ¿por qué entramos ahora en este callejón, por así decirlo, oscuro, de estos encontronazos de tipo político que seguimos teniendo, por ejemplo, con los gobiernos norteamericanos, con los gobiernos europeos, o lo que recientemente estamos generando con el gobierno de Guyana, ¿no? Entonces, ese conjunto de elementos pues interactúan en la economía, porque recuerden, si hay algo que necesita la economía, Víctor, es tener seguridad. Un actor económico necesita tener reglas del juego claras, tener seguridad para poder desarrollar una actividad económica. Sí, definitivamente que es muy contradictorio, y bueno, de eso también se habla, de que a nivel gubernamental hay muchas corrientes. Entonces hay unas corrientes, algunas pragmáticas, otras radicales, y las radicales tienden a minimizar los efectos de lo que la pragmática puede lograr, ¿no? Que son este tipo de alianzas y de acuerdos. Definitivamente no es favorable, ¿no? Sí, no es favorable. Y veíamos con mucho, pues aparte de alivio, Víctor, yo creo que veíamos con mucho gesto de alegría, ¿no? El hecho de que, oye, se contrajeron compromisos, oye, se van a eliminar estas medidas. Incluso el sector empresarial de Venezuela hasta saludó de buenas a primeras con beneplácito este conjunto de iniciativas, liberación de presos políticos, pleno ejercicio de las libertades democráticas establecidas en nuestra Constitución, pero veo que estamos como en un discurso muy enredado, donde obviamente está pesando la variable ideológica. Hay elementos ahí que definitivamente no están claros.
definitivamente, Leonardo, no sé si es un escenario nada más de Caracas o de las principales ciudades del país, pero en paralelo a esto que estamos conversando, también vemos una apertura de ciertos comercios, ¿no? Constantes o cada semana, sobre todo del ramo que tiene que ver con muebles, con electrodomésticos. ¿Cómo se explica esto? Es decir, si estamos viviendo esto, una disminución del consumo, ¿cómo se siguen abriendo comercios en nuestro país? De calzado también. Exactamente. Bueno, Víctor, fijémonos una cosa, ¿no? Recordemos que el sector financiero, el sector bancario del país, tiene restringida una de sus principales funciones, como es la crediticia, ¿no? Okay. El encaje legal, que es esa reserva de dinero que hacen los bancos atendiendo instrucciones del Banco Central de Venezuela, sigue siendo muy alta, ¿no? Entonces, esa función primordial, esencial que tiene la banca, que es dar crédito, nosotros no lo observamos, ¿no? Hay algunas luces, algunos detalles en algunas cositas de tarjetas de crédito, ¿qué te digo yo, no? Ok, entonces es válido preguntarse, ¿y de dónde salen los recursos para promover, adelantar emprendimientos de esa naturaleza como tú lo estás señalando, ¿no? Y bueno, Víctor, voy a decir algo que de repente puede sonar un poco rudo, pero obviamente tienes que pensar en las actividades de la economía oscura o subterránea, ¿sí? De que estamos hablando de ingresos que obviamente no son transparentes, ¿no? Claro, estamos hablando de ingresos mal habidos, provenientes de la corrupción o del tráfico de drogas, o por la trata de blancas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tienen sobre el país un conjunto de medidas económicas provenientes del exterior que te limitan tu accionar financiero. Entonces tú buscas de una u otra manera darle salida a ese dinero, ejecutando, realizando ciertos emprendimientos en el país. Sí, date cuenta que no lo ves únicamente tú en lo que llamaríamos la Gran Caracas o lo que llamamos la burbuja, ¿no? De Valencia a Caracas, sino acá en el interior del país nosotros también lo hemos observado, al menos en el último trimestre, en lo que tiene que ver en la ciudad de Valera, que es la principal ciudad de actividad económica del estado Trujillo, y también lo hemos observado aquí en la ciudad de Boconó. Emprendimientos en línea blanca que tú te preguntas, bueno, ¿y cómo es este asunto en este mercado tan deprimido, ¿no? Sí, sí. Otro aspecto que estamos viendo, que claro, para quienes somos compradores, consumidores, nos viene bien, y más, digamos, en esta situación económica de la que estamos hablando, pero es llamativo porque esto no lo veíamos desde hace unos años para acá, es que ciertas tiendas, ciertos comercios están comenzando a dar crédito. Inclusive hay una aplicación que está tomando mucha fuerza, que todos conocemos, el loguito amarillo, que compras ahora celulares, televisores, equipos de electrodomésticos y lo pagas a crédito, pero ni siquiera pagas intereses, sino bueno, simplemente cumples con los tiempos. ¿Cómo también se puede ver esto, ¿no? En medio de esta situación, ¿no? Es decir, es parte de lo que ya comentaste. ¿Pudiera ser? Exactamente, sí, esa iniciativa que por cierto parte de Mayí empieza por C. Yo estoy seguro que el oyente sabe de qué estamos hablando. Exactamente, te da unas facilidades, Víctor, que tú te quedas asombrado, ¿no? Y entonces tú vienes y tú piensas, oye, pero esta gente no está consiguiendo crédito financiero en la banca, obligatoriamente tiene que moverse por otro lado, y obviamente entonces ahí las reglas del juego son otras, Víctor. Pero es que terminas tú concretándote que tiene que haber otra forma de tú financiarte, y terminas pensando en actividades de la economía subterránea, que por cierto, Víctor, la ONG Transparencia Venezuela habla, yo no sé realmente cuáles son los métodos que ellos utilizan para hacer sus cálculos, pero ellos hablan en su último informe de que las actividades ilícitas que se realizan en Venezuela están por el orden alrededor de 10 millardos de dólares. Y hay que verle la cara a esa cantidad de dinero, ¿no, Víctor?
Sí, definitivamente da mucho que pensar porque, bueno, los venezolanos hemos aprendido a lo largo de todas las etapas que hemos vivido con la economía de nuestro país a identificar aquello que tiene rasgos irregulares, ¿no? Entrando Claro. ahora sí en la materia del contexto de Navidad y enero y todo esto, te pregunto, Leonardo, en Venezuela, bueno, se ha desarrollado mucho lo que es el trabajo por cuenta propia, el emprendimiento. ¿Cómo podemos organizarnos para estos días de alto consumo, quienes somos emprendedores, quienes no trabajamos para una empresa como tal y no percibimos, bueno, el tema de las utilidades y todo esto, para, bueno, movernos, ¿no? En este mar de consumo Sí, que se despierta ahora en estos días de Navidad y de diciembre, ¿no? sí, es un contexto, Víctor, primero que nada, que es asombroso los procesos de adaptación que hacemos Sí, nosotros los venezolanos, ¿no? Los venezolanos tenemos una, no sé, pareciera ser, Víctor, una facultad innata de adaptación, ¿no? sí, Eh, totalmente. sí, porque es un ambiente allá afuera que es agresivo, ¿no? Uf, Ok, entonces, Víctor, hay un elemento que hay que trabajar que tiene que ver con la organización. En este caso la organización administrativa, mm, los presupuestos de gastos, estoy hablando finalmente de eso, sí, los presupuestos de gastos nuestros personales o de nuestro grupo familiar. Nosotros con eso no hemos sido muy consecuentes, ¿no? Si tú lo te pones a ver históricamente, bueno, porque vivíamos hace poco más de una década atrás de una manera pues muy holgada, ¿no? No sí, había elementos por qué preocuparse. Hoy en día la elaboración de presupuestos de gastos familiares es importante tenerlo en cuenta, Víctor, porque eso nos da una visión, ¿no? Hay reglas para eso dentro de lo que llamaríamos la inteligencia financiera, por mm, así decirlo, o de la economía doméstica. Hay reglas como por ejemplo lo es el 50-30-20, o como lo es un método japonés conocido por su nombre muy peculiar, Karebo, ¿no? ok, ¿Y de qué estoy hablando? Lo que te invitan es, epa, siéntate, párate un momento, organiza tus gastos. Todos tenemos unos gastos prioritarios, Víctor, unos gastos que no ok, podemos evadir todos los meses. Eso es lo que llama la regla 50-30-20, el 50% de tus ingresos mensuales, ¿verdad? Tú deberías destinar aproximadamente el 50% a tus gastos recurrentes, a tus gastos constantes. Obviamente estamos hablando de alimentación. claro. Tú me dirás a mí, Leonardo, yo necesito tener mi plan de celular porque resulta ser que yo sin celular no tengo vida para Sí, hacer el programa de radio, ¿correcto? ¿Ok? Entonces entra en juego ese conjunto de gastos fijos, recurrentes, por así decirlo. ¿Qué es el 30? Son aquellos gastos discrecionales, son los deseos, son los impulsos. Aquí no juega una mala pasada en la psicología. Por ejemplo, te voy a decir algo que puede parecer muy tonto, Víctor, ajá, de lo cual te puedes reír. No hay peor momento de ir a hacer mercado que tú ir a hacer con el estómago vacío. sí, claro. Sí, ¿Por qué? Porque tu cerebro te va a presionar y entonces vas a empezar a comprar chucherías sí, y sí. después cuando tú llegas a tu casa tú vas a decir, wow, ¿Para qué lo pero yo compré? esto no lo necesitaba, ¿no? Mm, ¿Para qué lo compré, no? ¿Y cuál sería la idea? Que trataras de establecerte una meta alrededor, que esté alrededor de un 20% de un ahorro, ¿ok? mm, Ahora, esto también pasa, Víctor, que yo aconsejo, yo digo, oye, aplícate un FODA, esto de la planificación estratégica, claro. fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas. Nosotros podemos tener un trabajo principal, pero Víctor, nosotros también tenemos otras cosas que nosotros sabemos hacer. Sí, despertar esos talentos y activarlos. Exactamente. Entonces activar esos talentos y empezar a generar actividades que tú digas que pueden ser lucrativas y Claro. que finalmente yo diga, oye, pero por aquí es verdad, pudiera ser que yo lo esté vendiendo más económico, que sea más barato, pero yo estoy obteniendo un ingreso que no estaba en la cuenta Claro. y que yo creo que lo importante es ir el sumando, sumando. Sí. Entonces, te resumo la idea. Ujú.
organizarse financieramente, saber cuáles son mis ingresos, tener pendiente cuáles son mis gastos, aprovechar este mes de diciembre, que ya prácticamente va llegando a la mitad, y por qué no intentar hacer un mapping de nuestros gastos. Vamos a tratar de sacar las cuentas en que se nos ha ido el dinero en el transcurso de estos últimos días, para entonces yo pararme con una mejor estrategia para el cierre de lo que me queda de diciembre, pero sobre todo para comenzar el mes de enero de una manera financieramente más ordenada. Exacto. ¿Tú consideras que sea bueno esto de lo que estábamos hablando hace unos segundos de adquirir productos a crédito, pero justamente para estos días de Navidad, sobre todo estos productos que se pagan quincenalmente? Es decir, me lo llevo hoy 10 de diciembre y debo pagarlo la segunda cuota el 20 y la otra, imagínate, hacia el 1 de enero. O sea, ¿realmente el crédito para estos días es recomendable, Leonardo? Yo diría que en cierto punto yo pudiera aprovechar eso que los economistas llamamos el costo de oportunidad. Hay oportunidad de esto. Si yo veo que ese gasto realmente no va a ser un gasto corriente, sino va a ser una inversión. Tengo una oportunidad de ponerme en un mejor teléfono que me va a permitir trabajar más y mejor, y en consecuencia voy a poder tener más clientes y por tanto finalmente voy a poder obtener mayor ingreso. Entonces, ¿qué hiciste tú? Aprovechaste la oportunidad que te brindaron en este momento del comercio en una determinada oferta. Pero gastar por gastarlo, no, Víctor, no creo. No creo. Mira, pudiéramos poner el ejemplo de una persona, Víctor, que haga tortas, que haga pequeños, qué sé yo, y resulta ser que uno de sus principales elementos de materia prima es la harina de trigo. Y ella consiguió una oferta de saco de harina de trigo, no sé, 20, 25, 30% más económico. Y ya tiene la seguridad en su emprendimiento que eso lo va a aprovechar y lo va a vender. Entonces pudiera aprovecharlo, ¿no? Sí, así es. Ahora, Víctor, resulta ser que en la campiña van a presentar el concierto de no sé qué. ¿Cómo para el concierto gastar la entrada y a gastar? Ese es otro tema, los conciertos. Exactamente. Ayer hubo uno que, Dios mío, muy santo no fue el acontecimiento. Te escucho, Leonardo, disculpa. Ahí el concierto me dejó el bolsillo todo golpeado, ¿no? Claro. Porque si es verdad que me distraigo, todo lo demás, ok, perfecto, ¿no? No es que no tengas derecho a eso, pero sí tengo otros gastos que son prioritarios, ahí donde entra en juego el presupuesto y la priorización de los gastos, la jerarquización de los gastos que yo debería hacer en ese presupuesto. Sí, definitivamente tiene que ver mucho con una planificación. Nos queda un minutico, pero también algo que yo siempre aconsejo, no sé qué me dirás tú, es, oye, en la medida de lo posible, pues no dejar todas estas compras como para final de año, ¿no? Hacer una planificación anual y mucho de estas cosas, inclusive las hallacas, lo voy a confesar, yo creo que logré sortear un poco la dureza económica que estamos viviendo, porque buena parte de los ingredientes de las hallacas yo los pude comprar de la mitad del año para acá, porque bueno, fíjate. Me dieron, ¿no? Y sí, entonces tú ahí haces uso del costo de oportunidad. Exacto. ¿Qué dejas tú para última hora en términos de elaborar hallacas? Las hojas. Exacto, que se compraron. Claro, porque tú sabes que tú... ¿Y resultó? Sí, entonces tú ahí haces uso del costo de oportunidad. Exacto. ¿Qué dejas tú para última hora en términos de elaborar hallacas? Las hojas. Exacto, que se compraron. Claro, porque tú sabes que tú no puedes almacenar hojas por espacio. La humedad, sí. Y bueno, Víctor, trabajar la parte financiera para terminar. Estos indicadores que observamos de ONG que hacen un trabajo tan loable, hablo del Observatorio Venezolano de Finanzas, hablo de la gente del SENDA, esos indicadores de canasta alimentaria me dan referencias. Sí. Inclusive yo debería tener un presupuesto mío muy propio, muy personal de los productos alimenticios que yo demando, ¿verdad? Claro. Y si yo voy registrando esa información, Víctor, yo veo en un momento determinado que esas cosas se me están incrementando de precio
entonces de repente yo puedo usar elementos sustitutivos, lo que nosotros llamamos bienes sustitutivos, ¿no? Que igual me cumplen la satisfacción de la necesidad. Entonces yo creo que simplemente deberíamos intentar ser como que un poquito más ordenados y más acuciosos con nuestras economías domésticas. Sí, definitivamente. Leonardo, ¿cuáles son tus vías de comunicación para información, orientaciones que tengo? Mi número de teléfono 0416-772-4837. Mis Instagram, que no son Instagram personales, por supuesto el de @Actualidad Económica Venezuela, @Leo Argüello 2018, que ahí publico menos cosas de economía, para eso utilizo Actualidad Económica. En ese número de teléfono tengo WhatsApp y tengo Telegram, y el correo que es leoargüelloula@gmail.com o actualidadeconómica2020@gmail.com. Por ahí estamos a la orden. Buenísimo. Con el mayor de los gustos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo, por brindarnos esta información relacionada a entender el panorama económico que hemos tenido prácticamente a lo largo del año, ¿no? Y también a cómo planificarnos y actuar de manera inteligente, de manera asertiva en estos días de Navidad que suelen ser de alto consumo, y cuando apretamos el presupuesto en el mes de enero, que es el mes que, bueno, muchos por una parte tememos, ¿no? Pero con buena planificación, haciendo un presupuesto inteligente, creo que definitivamente, como bien lo dice Leonardo, los resultados pueden ser más llevaderos. Amigos,